Paren todo lo que estén haciendo, paren la tele, paren la radio, bajen el volumen del bar. Porque lo que voy a contar en los próximos minutos te va a hervir la sangre, te va a apretar los puños. Y si tienes un poco de dignidad, te va a empujar a coger el teléfono y llamar a tu compañero de tajo antes de que termine este vídeo. Soy don Alberto Pensiones y hoy vengo con el cuchillo entre los dientes. Hoy vengo a destapar una de las mayores infamias silenciosas del sistema de pensiones español. Una infamia que se mide en años de vida robados. Años, no meses. Años enteros que te han quitado. Y lo peor de todo, lo más criminal, lo más cínico, es que te los han quitado sin decirte nada. Te han dejado trabajar 5, 6, 8 años de más, mientras la ley ya tenía escrito con tinta negra sobre papel oficial que podías haberte con 60, sin penalización, al 100% de tu base reguladora. ¿Y sabes cuántos años te han robado hasta hoy por no saberlo? 6, 8. En algunos casos, 10 años de vida que podías haber pasado con tus nietos, con tu mujer, con tu marido, con tus amigos, en tu huerta, en tu casa, en tu pueblo. 10 años que te pertenecían por ley, por derecho, por justicia, y que te los han comido el silencio, la burocracia y la indiferencia. Por eso hoy vengo con rabia, y vas a entender por qué. Antes de seguir, porque esto es importante y porque lo que te voy a contar no lo vas a oír en ningún otro sitio, quiero pedirte una cosa muy pequeña, muy pequeña. Dale a suscribirte, ahí abajo, al botón rojo, y deja un comentario con tu profesión, con los años que llevas cotizados, con la empresa donde trabajaste. Porque quiero leerte, quiero saber quién eres. Quiero que este canal se convierta en el sitio donde los trabajadores de verdad, los que tienen las manos rotas y la espalda jodida, encuentren al fin la información que el sistema lleva décadas escondiendo en cajones polvorientos del ministerio. Suscríbete, comenta, comparte. Porque compartir este vídeo con un compañero de tajo puede significar literalmente regalarle años de vida. Años de vida. Piénsalo. Ahora sí, vamos al grano. Porque hay que empezar por el principio. Hay que empezar por entender cómo nació esta figura del coeficiente reductor. Cómo nació este reconocimiento estatal de que hay profesiones que matan antes, que envejecen antes, que rompen antes. Y hay que entender también por qué este reconocimiento, que existe sobre el papel desde hace más de 40 años, sigue siendo un secreto para la inmensa mayoría de los trabajadores españoles. Vamos a meternos en el túnel del tiempo. España, años 60, años 70, años 80. El franquismo tardío y la transición. Las minas de carbón de Asturias rugen día y noche. El tren es el corazón del transporte del país. Los astilleros de Cádiz, de Ferrol, de Valencia, construyen barcos que cruzan el Atlántico. Las fábricas de cemento, las fundiciones, las siderúrgicas, echan humo negro sobre ciudades enteras. Y en medio de todo ese ruido, de todo ese hierro, de todo ese sudor, hay miles, decenas de miles, cientos de miles de hombres y algunas mujeres rompiéndose el cuerpo. Pulmones llenos de sílice, oídos sordos por el ruido, huesos molidos por las vibraciones, pieles quemadas, ojos cegados. Y una esperanza de vida 10, 15, 20 años más corta que la de un funcionario o un empleado de banca. 10, 15, 20 años menos de vida. El Estado, en algún momento, se dio cuenta de que no podía seguir exigiendo a estos hombres que trabajaran hasta los 65 años como si fueran oficinistas. Se dio cuenta de que era una barbaridad. Se dio cuenta de que muchos de ellos ni siquiera llegaban a cobrar la pensión porque se morían antes. Y entonces, empujado por sindicatos que en aquella época sí peleaban, empujado por la presión social, empujado por la evidencia médica que ya no podía seguir ignorándose, el Estado empezó a legislar, empezó a reconocer, empezó a decir con palabras oficiales lo que todo el mundo sabía en los bares de minería y en las cantinas de las estaciones. Hay trabajos que matan. Y así nacieron los coeficientes reductores. Una figura jurídica preciosa en su concepto. Una figura que dice lo siguiente: si tu profesión es objetivamente más dañina, más peligrosa, más tóxica o más penosa que la media,
Cada año que trabajes en ella te contará como más de un año a efectos de jubilación. Te permitirá jubilarte antes, sin penalización económica, al 100% de tu base, porque ya has pagado con tu cuerpo lo que otros pagan con años de vida. Sobre el papel, hermoso. Sobre el papel, justo. Sobre el papel, perfecto. Pero aquí viene el veneno. Aquí viene la trampa. Aquí viene lo que me pone furioso cada vez que me siento a estudiar un expediente. Porque este derecho no se aplica automáticamente. Este derecho no te lo concede el INSS el día que cumples los años. Este derecho, este hermoso derecho tan perfecto sobre el papel, solo se activa si tú lo pides, si tú lo reclamas, si tú presentas el papel adecuado en la ventanilla adecuada con la firma adecuada. Y si no lo haces, el derecho existe, pero es como si no existiera. Porque nadie, absolutamente nadie en el aparato del Estado, te va a llamar a casa para decirte: «Oye, Joaquín, que tú tienes un coeficiente del 15%, que podrías jubilarte ya, que no esperes más». Nadie. La norma madre, la norma central, es el Real Decreto 1698/2011 del 18 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de noviembre de ese mismo año, en el número 282. Grábate ese número. 1698/2011. Es la llave. Es la norma que regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en actividades de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Largo título, complicado título, pero dice lo que hay que decir. Penosa, tóxica, peligrosa, insalubre. 4 palabras que definen la vida de millones de trabajadores de este país. Y hay más. Está el Real Decreto 1539/2003, que regula los coeficientes para trabajadores con discapacidad. Está el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido por el Real Decreto Legislativo 8/2015, que es el artículo marco, el artículo que legitima toda la estructura. Está el Estatuto Minero, el Real Decreto 3255/1983, que es específico para la minería y que tiene sus propias reglas. Y están las decenas de órdenes ministeriales, resoluciones y normativas sectoriales que regulan cada profesión concreta. Pero todas estas normas, todas estas palabras elegantes en papel oficial, se estrellan contra un muro enorme, un muro que se llama desconocimiento. Desconocimiento por parte del trabajador. Desconocimiento que nadie se encarga de romper, porque a la Seguridad Social no le interesa que te jubiles 6 años antes. A la empresa no le interesa que te vayas antes. Al Estado no le interesa pagarte la pensión 6 años más. Y en medio de todos esos desintereses, quien pierde eres tú. Vamos con los porcentajes. Vamos con los números. Porque aquí es donde la cosa se pone interesante y donde vas a ver con tus propios ojos cuánto te pueden estar robando. Presta atención. Coge un papel, coge un boli, apunta. Los maquinistas de tren, el personal de conducción ferroviaria, tienen un coeficiente reductor del 15%, 0,15. Eso significa que cada año trabajado como maquinista se cuenta, a efectos de adelantar la jubilación, como 1,15 años. Si has trabajado 30 años como maquinista de Renfe, tienes derecho a adelantar tu jubilación en 4 años y medio. 4 años y medio. Sin penalización. Al 100%. Los mineros tienen coeficientes que oscilan entre el 0,5 y el 0,50, dependiendo del puesto concreto, del tipo de mina, de si es interior o exterior, del mineral que se extrae. Un picador de mina de carbón interior, por ejemplo, puede tener un coeficiente del 50%. ¿Entiendes lo que significa eso? Significa que cada año trabajado cuenta como 1 año y medio. Significa que si has trabajado 20 años en la mina, a efectos de jubilación has trabajado 30. Significa que si empezaste a los 18, puedes jubilarte en algunos casos con 48 años. 48. Los trabajadores del mar, los marineros, los pescadores, el personal embarcado,
tienen coeficientes que van del 0,10 al 0,40, según el tipo de buque, la actividad y el puesto. Un tripulante de buque de pesca de altura puede tener un coeficiente del 40%. Lo mismo, cada año cuenta como 1,40. El personal de vuelo, pilotos, tripulantes de cabina, tiene coeficientes propios establecidos en normativa específica. Los artistas, según categoría. Los toreros, bonificación por corridas toreadas. Los bomberos, tanto del Estado como de comunidades autónomas como municipales, han conseguido en los últimos años el reconocimiento del coeficiente reductor a través del Real Decreto 383/2008 para los del Estado y extensiones posteriores para el resto. Y los trabajadores expuestos al amianto a través de procedimientos específicos también tienen derecho a anticipar la jubilación por la peligrosidad sanitaria de ese material. Pero aquí viene otra cosa que quiero que entiendas muy bien, porque en esta parte es donde la mayoría se pierde y donde se cometen los errores más graves. El coeficiente reductor no es lo mismo que la jubilación anticipada ordinaria. No te confundas. No es lo mismo jubilarte a los 63 por jubilación anticipada voluntaria, con la penalización correspondiente sobre tu pensión, que jubilarte a los 60 con coeficientes reductores al 100%, sin perder un solo euro. No es lo mismo. Son figuras distintas. Y además, lo mejor de lo mejor, se pueden combinar. Puedes sumar, puedes acumular, puedes aprovechar las dos vías si cumples los requisitos. Y eso es oro puro. Eso es información que vale dinero, mucho dinero. Pongamos un ejemplo, un caso real. Un caso que me estruja el corazón cada vez que lo cuento. Joaquín Marín, 60 años en recién cumplidos. 30 años de servicio continuado en Renfe como maquinista de trenes de mercancías y también, durante los últimos 12 años, de trenes de pasajeros de media distancia. Hijo de León. Empezó con su padre que ya era ferroviario. Se casó joven, tuvo 2 hijas, pasó media vida durmiendo de día y trabajando de noche, con el cuerpo descompensado, con los turnos partidos, con las cabezas de estación llamándole a cualquier hora para cubrir una baja. 30 años. 3 décadas enteras de su vida. Los mejores años de su vida. Joaquín, como la inmensa mayoría de sus compañeros, pensaba que tendría que aguantar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse al 100%. Pensaba que le quedaban todavía casi 7 años de cabina, de noches sin dormir, de trenes retrasados, de reclamaciones, de presión. 7 años más. Hasta que un compañero veterano, uno de esos que se jubilaron antes y volvieron al bar de la estación a contar batallitas, le soltó en una conversación cualquiera una frase que le cambió la vida. Joaquín, tú con tu coeficiente deberías estar ya en casa. ¿Coeficiente? ¿Qué coeficiente? Joaquín no sabía de qué le hablaban. 30 años en Renfe y nadie, ni el sindicato, ni recursos humanos, ni ningún compañero anterior, le había explicado nunca que los maquinistas tenían coeficiente reductor. Joaquín vino a verme. Trajo su vida laboral. Trajo sus nóminas. Trajo su contrato original de 1994. Me senté con él. Abrí las tablas. Hicimos los cálculos. Y los números cantaron. Joaquín, con 30 años cotizados como maquinista y un coeficiente reductor del 15%, tenía derecho a anticipar su jubilación en 4 años y medio respecto a la edad ordinaria. 4 años y medio. Podía jubilarse en aquel momento a los 62 años y 4 meses. Pero además, como su base reguladora era alta, como había cotizado por la máxima durante los últimos 15 años, como había llegado al 100% de la pensión por años cotizados, no perdía ni un solo euro. 100%, sin penalización. Joaquín se jubiló 3 meses después de venir a verme. 3 meses. Y recuperó 4 años y medio de vida. 4 años y medio. Piénsalo. Imagina que te regalan 4 años y medio ahora mismo. 4 años y medio para estar con tu mujer, para ver a tus nietas crecer, para plantar tomates en la huerta, para ir al bar a tomar el vermut, para leer los libros que nunca tuviste tiempo de abrir. 4 años y medio. Eso es lo que se había dejado Joaquín en el camino por simple desconocimiento. Y eso es lo que se están dejando ahora mismo, mientras tú me escuchas, miles de compañeros suyos. ¿Os parece normal?
¿A vosotros os parece normal que un trabajador con 30 años de servicio no sepa que tiene derecho a jubilarse antes? ¿Os parece normal que en Renfe, una empresa pública del Estado, financiada con dinero de todos, no haya un protocolo que avise a cada empleado de sus derechos cuando se acerca la edad? ¿Os parece normal que los sindicatos que cobran cuotas, que dicen defendernos, no hagan campañas masivas de información sobre esto? A mí no me parece normal. A mí me parece una vergüenza nacional. A mí me parece una infamia que debería estar en los telediarios cada día. Pero no está. Porque el silencio es cómodo. El silencio es barato. El silencio ahorra dinero al sistema. Y mientras tanto, Joaquín, y como Joaquín otros 50.000, 100.000, 200.000, siguen trabajando años que no les corresponden. Vamos a hablar ahora de los mineros. Porque si lo de los ferroviarios es grave, lo de los mineros es directamente criminal. Criminal. Y elijo esa palabra con toda la intención del mundo. El Estatuto Minero, aprobado en diciembre de 1983, reconoce coeficientes reductores que pueden llegar al 50%. Al 50%. Significa, ya lo he dicho, que cada año cuenta como 1,5. Un picador de mina interior de carbón con 20 años de trabajo efectivo tiene derecho a adelantar su jubilación en 10 años completos. 10 años. Si entró en la mina con 20, puede jubilarse con 50. Y no es una excepción, está escrito, está legislado, está vigente. Pero claro, hay que pedirlo. Y aquí viene otro drama, porque muchos mineros españoles, especialmente los de las cuencas asturianas, leonesas y palentinas, trabajaron en empresas que ya no existen. UNOSA reestructurada, MSP cerrada, pequeñas explotaciones quebradas en los años 90 y 2000. Y cuando un minero va a pedir el certificado de empresa que acredite su categoría profesional y los años trabajados, se encuentra con que la empresa ha desaparecido. No hay a quien pedírselo, no hay oficina, no hay archivo, no hay nadie. ¿Y el INSS? ¿Qué hace el INSS en estos casos? En muchos casos, deniega. Deniega la aplicación del coeficiente porque no se ha acreditado la categoría. Y el minero, ya con la espalda rota, con la silicosis avanzada, con los pulmones negros, con 65 años encima, se ve obligado a iniciar un procedimiento judicial, con abogado, con pruebas testificales, con documentos reconstruidos a base de fotografías antiguas y testimonios de compañeros. Un calvario, para reclamar lo que es suyo. Lo que ya pagó con su cuerpo, con sus pulmones. Y quiero que entiendas que esto no es una exageración. No me estoy inventando nada. Hay sentencias del Tribunal Supremo, hay sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias, de Castilla y León, de Aragón, que recogen estos casos. Cientos de sentencias, miles incluso. Todas con el mismo patrón. El trabajador reclama. El INSS deniega. El trabajador recurre, el tribunal después de años le da la razón. Y durante esos años de litigio, el trabajador ha perdido más tiempo, más salud y a veces directamente la vida. Muere antes de que llegue la sentencia favorable. ¿Sabéis cuántos mineros asturianos murieron esperando el reconocimiento de sus coeficientes en la última década? Los sindicatos mineros llevan años denunciándolo. No voy a dar una cifra exacta porque no quiero equivocarme. Pero son miles. Miles de hombres que respiraron polvo de carbón durante décadas, que tuvieron silicosis de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, que acabaron con tanques de oxígeno en casa y que murieron antes de ver un solo euro de la pensión anticipada que por ley les correspondía. Miles. Y el Estado, callado. Los medios, callados. Todo el mundo, callado. Por eso vengo yo a gritarlo hoy, porque si no lo grito yo, no lo va a gritar nadie. Pasemos ahora al mar, a los hombres y mujeres del mar, porque aquí la cosa también es de juzgado de guardia. El régimen especial del mar, ahora integrado en el régimen general pero con sus especificidades, contempla coeficientes reductores para los trabajadores embarcados. Coeficientes que varían, como te he dicho, entre el 10 y el 40%. Un marinero de pesca de altura, un tripulante de un arrastrero del Gran Sol, por ejemplo, tiene un coeficiente del 40%.
Un tripulante de un mercante de cabotaje costero, menor. Un patrón de pesca costera, distinto. Cada tipo de navegación, cada tipo de buque, cada puesto tiene su propio coeficiente. Y aquí el problema gordo, es que los marineros tradicionalmente han sido gente que no controla mucho del papeleo. Gente que embarcaba joven, que pasaba meses en alta mar, que cuando llegaba a tierra quería estar con la familia, no con funcionarios. Gente que confiaba en el armador, en el patrón, en la cofradía. Y muchos de ellos, cuando llega el momento de jubilarse, no tienen documentados correctamente los embarques, los días de mar efectivos, los roles de tripulación. Y sin esos documentos, el ISM, el Instituto Social de la Marina, no aplica los coeficientes completos. Hay asociaciones de marineros jubilados que están, ahora mismo, peleando por la aplicación retroactiva de coeficientes a compañeros que se jubilaron hace años sin que se les aplicaran. Y la jurisprudencia, en algunos casos, les está dando la razón. El Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias entre 2019 y 2023, reconociendo el derecho a la revisión de la pensión ya reconocida si se acredita que no se aplicaron los coeficientes que correspondían. ¿Entiendes lo que significa esto? Significa que aunque ya estés jubilado, aunque lleves años cobrando la pensión, si descubres que no te aplicaron tus coeficientes, puedes reclamar, puedes revisar, puedes conseguir una revisión con efectos retroactivos. Es otra información que vale oro. Ahora vamos con el drama más silencioso de todos, el del amianto, el asbesto. Ese mineral fibroso que se usó masivamente en España desde los años 50 hasta que finalmente se prohibió en 2002. 50 años. 5 décadas enteras en las que el amianto estuvo presente en astilleros, en fábricas de fibrocemento como Uralita, en instalaciones ferroviarias, en frenos de trenes y automóviles, en tejados de naves industriales, en calderas, en aislamientos, en tuberías. Millones de trabajadores españoles estuvieron en contacto con el amianto durante su vida laboral. Millones. Y el amianto mata. Mata con mesotelioma pleural, mata con asbestosis, mata con cáncer de pulmón. Mata lento, años después, cuando ya te habías olvidado de que lo respiraste. España reconoce que los trabajadores expuestos al amianto tienen derecho a anticipar la jubilación por la peligrosidad extrema de ese material. Hay normativa específica, hay procedimientos, hay listados de empresas afectadas, hay censos. Pero de nuevo, lo mismo. Hay que solicitarlo, hay que demostrar la exposición, hay que documentarlo. Y muchas de las empresas que utilizaban amianto ya no existen, o cambiaron de nombre, o destruyeron los archivos. Y el trabajador, ya enfermo, ya con problemas respiratorios, se ve obligado a convertirse en investigador, en detective, en arqueólogo de su propia vida laboral, para demostrar algo que todo el mundo sabe. La Asociación Española de Víctimas del Amianto, AVIDA, que hace un trabajo admirable, lleva años publicando informes sobre esto. Miles de trabajadores afectados, miles de familias rotas, viudas que reclaman pensiones de viudedad por enfermedad profesional y que tienen que pelear años en los tribunales. Hijos que crecieron sin padre porque el padre murió de mesotelioma a los 50 y tantos años después de haber trabajado en el astillero de Cádiz o en la Uralita de Sardañola. Es una tragedia nacional, una tragedia silenciosa, una tragedia que no sale en los titulares pero que está ahí, carcomiendo familias enteras de este país. Y ahora quiero hablarte de algo que me revienta especialmente, porque hay un aspecto del Real Decreto 1698/2011 que es, permíteme la palabra, obsoleto, directamente obsoleto. Y es que el listado de profesiones con derecho a coeficiente reductor está prácticamente cerrado. Prácticamente. Porque para que una profesión nueva, una profesión moderna, sea reconocida como penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, hay que pasar por un procedimiento complicado que exige estudios epidemiológicos, propuesta de las partes interesadas, tramitación administrativa larga y finalmente aprobación. Y mientras tanto tenemos profesiones modernas, profesiones que están rompiendo cuerpos ahora mismo, en el año 2025, que no tienen reconocido ningún coeficiente. Ninguno.
Pongo ejemplos. Los trabajadores de limpieza en altura, los que limpian las fachadas de los rascacielos colgados con arneses. Los trabajadores de plataformas petrolíferas en el mar. Los operarios de túneles y obras subterráneas que no son estrictamente mineras. Los soldadores de arco sumergido. Los trabajadores de la industria química que manipulan disolventes tóxicos todos los días. Los repartidores de plataformas digitales que hacen 12 horas en moto bajo la lluvia, el frío o el calor extremo. Los cuidadores de residencias de ancianos, especialmente mujeres, que se rompen la espalda levantando a personas dependientes. Los médicos y enfermeras de urgencias con turnos de 24 horas y estrés sostenido durante décadas. Los conductores de autobús urbano en ciudades grandes, con el ruido, la contaminación y la presión del tráfico. Muchas de estas profesiones deberían tener coeficiente, muchas, pero el reconocimiento avanza a paso de tortuga mientras los cuerpos siguen rompiéndose. Los sindicatos tienen una responsabilidad enorme aquí, y lo digo sin miedo, porque un sindicato que se preció, un sindicato de verdad, debería estar peleando en cada mesa de negociación, en cada convenio colectivo, en cada comisión ministerial, por ampliar el listado de profesiones con coeficiente. Y no lo hacen. O lo hacen poco, o lo hacen tarde. Y mientras tanto, los trabajadores que están ahora, hoy, en estas profesiones, cuando lleguen a los 60 años con el cuerpo hecho polvo, se van a encontrar con que no tienen derecho a coeficiente porque su profesión no está en el listado. Y van a tener que aguantar hasta los 67. Y muchos de ellos no van a llegar. Bueno, hasta aquí la denuncia, hasta aquí la rabia. Porque si solo vengo a contarte la tragedia, no sirvo de nada. Yo vengo a contarte también cómo se reclama, cómo se activa el derecho, cómo se pone en marcha el mecanismo. Y vamos a hacerlo paso a paso, sin prisa, con detalle, porque esto es lo que va a cambiar tu vida o la de tu compañero de tajo si me escuchas con atención. Primer paso, el certificado de empresa, el documento rey, el papel fundamental. Tu empresa, tu antigua empresa, tiene la obligación legal de certificarte la categoría profesional en la que estuviste encuadrado durante todos los años que trabajaste. Tiene que decir con nombre y apellidos, trabajador tal, número de afiliación cual, estuvo desde el día tantos hasta el día cuantos desempeñando las funciones de maquinista, de picador, de marinero de cubierta, de lo que sea. Y esa certificación tiene que estar firmada y sellada. Si tu empresa sigue existiendo, vas a recursos humanos y lo pides. Y si te ponen pegas, si te dicen que no pueden, si te marean, recuerda que tienen obligación legal. Y si insisten en negártelo, puedes ir a la inspección de trabajo y denunciar. Es un derecho tuyo, no un favor. Si tu empresa ya no existe, tenemos que buscar alternativas. Puedes pedir un certificado al Fogasa si hubo proceso concursal. Puedes buscar testimonios de antiguos compañeros, por escrito, notarial si es posible. Puedes reconstruir tu vida laboral con nóminas antiguas, con contratos originales, con fotografías del puesto de trabajo, con cualquier documento que acredite tu categoría. Es un trabajo detectivesco, sí, pero se hace y se gana. Hay sentencias que reconocen la categoría a partir de prueba indiciaria cuando la empresa ha desaparecido. Segundo paso, el modelo TA/0040, o bien, según la reforma más reciente, el formulario específico de solicitud que el INSS tiene para la aplicación de coeficientes reductores por profesión. Este formulario lo descargas directamente de la sede electrónica de la Seguridad Social. Lo rellenas con tus datos, con el periodo de cotización en la profesión correspondiente, con la referencia al Real Decreto que aplica, y lo presentas junto con el certificado de empresa. Tercer paso, el certificado de servicios efectivos. Esto es especialmente importante en profesiones donde no basta con haber estado contratado, sino que hay que demostrar que efectivamente estuviste ejerciendo la profesión durante los periodos alegados. Por ejemplo, en el mar, hay que demostrar días de mar reales, no solo días de contrato. En minería hay que demostrar días efectivos de trabajo en interior o en el Tajo concreto. En Renfe hay que demostrar los años efectivos como maquinista, diferenciando periodos en los que pudiste estar en otras funciones.
Este certificado de servicios efectivos lo emite la empresa o la Capitanía Marítima o el organismo correspondiente. Cuarto paso: la presentación formal en el INSS. Coges toda la documentación, la organizas, la numeras, haces una copia para ti y la presentas en tu centro del INSS, bien presencialmente con cita previa, bien a través de la sede electrónica si tienes certificado digital o clave. Y a partir de ahí, el INSS tiene un plazo para resolver. Normalmente 3 meses, aunque en la práctica puede alargarse. Quinto paso: si te deniegan, y quiero que escuches esto con mucha atención, si te deniegan, no te rindas. No te rindas. Porque la denegación inicial del INSS es habitual. Es casi sistemática. Denegar es su estado por defecto, pero tienes un plazo para presentar reclamación previa administrativa. Y si te vuelven a denegar, tienes un plazo para demanda judicial ante el juzgado de lo social. Y en los tribunales, con un buen graduado social o un buen abogado laboralista, en la gran mayoría de los casos, el trabajador gana. En la gran mayoría. Te voy a dar un consejo de oro. Si eres trabajador de alguna de estas profesiones y te acercas a la edad de jubilación, no esperes a cumplir los años. Empieza con 2 años de antelación. 2 años. Pide ya el certificado de empresa. Pide ya el de servicios efectivos. Reúne la documentación. Consulta tu vida laboral completa, la que te emite la tesorería, y revisa que cada periodo esté correctamente imputado. Porque muchas veces los errores administrativos vienen de lejos, de contratos mal registrados, de reformas empresariales en las que se perdieron datos, de cambios de código de cotización. Y esos errores, si no se corrigen a tiempo, acaban penalizándote a la hora de jubilarte. Vamos a hacer ahora un ejercicio bonito. Vamos a volver al caso de Joaquín Marín. Joaquín, el maquinista de Renfe. Y vamos a hacer los números completos, con todos los detalles, para que veas con tus propios ojos cuánto ha ganado Joaquín con solo pedir lo que le correspondía. Joaquín se habría jubilado, según el calendario ordinario, a los 66 años y 10 meses. Esa era su edad teórica de jubilación al 100%, teniendo en cuenta sus años cotizados. Con la aplicación del coeficiente reductor del 15% sobre sus 30 años efectivos como maquinista, se le bonifican 4 años y medio, 4 años y 6 meses exactos. Eso le permite jubilarse a los 62 años y 4 meses, sin penalización, al 100% de su base reguladora. Su base reguladora, después de haber cotizado por la máxima durante los últimos 15 años, se sitúa en torno a los 3.200 euros mensuales. La pensión que le queda al 100% son aproximadamente 2.700 euros mensuales, por 14 pagas. Si Joaquín hubiera esperado hasta los 66 años y 10 meses, habría cobrado esos 2.700 euros durante unos 18 años, según la esperanza media de vida actual. Al jubilarse 4 años y medio antes, va a cobrar 4 años y medio más de pensión. 4 años y medio por 14 pagas por 2.700 euros. Hazte el cálculo. Te sale una cifra cercana a los 170.000 euros. 170.000 euros que Joaquín va a cobrar simplemente por haber sabido pedir lo que le correspondía. Y lo más importante, no son solo esos 170.000 euros. Son 4 años y medio de vida libre, de vida sin turnos de noche, de vida sin responsabilidad de cientos de vidas pasajeras sobre sus hombros. Ahora piensa cuántos Joaquines hay en España. Decenas de miles. Y piensa en cuántos ya se han jubilado sin saberlo y están cobrando menos de lo que les corresponde, o se jubilaron más tarde de lo que debían. Piensa en cuántos han muerto antes de reclamar. Piensa en cuántas familias han visto a su padre, a su abuelo, a su marido, entregado a una empresa durante décadas y salir quebrado, con la salud arruinada, sin haber recibido ni siquiera el reconocimiento pleno de sus derechos de jubilación. Piensa en eso. Y si lo piensas de verdad, entenderás por qué yo, don Alberto Pensiones, llevo años dedicándome a esto con la rabia que me ves. Porque detrás de cada expediente hay una vida entera. Y detrás de cada denegación hay una injusticia que grita.
Vamos a seguir con más casos, porque quiero que se te queden ejemplos concretos en la cabeza. Quiero que los compartas. Quiero que los cuentes en el bar, en la sobremesa, en la reunión familiar del domingo. Segundo caso. María del Pilar Santa María, 63 años, asturiana, viuda de minero. Su marido, Ramón, trabajó 28 años en la mina de Unosa como picador interior. Falleció a los 61 años de silicosis complicada, un año después de jubilarse. Un año después de jubilarse. A la empresa le dio tiempo de reventarlo durante 28 años y el Estado le concedió un año de jubilación antes de llevárselo la enfermedad. María, la viuda, cobraba una pensión de viudedad calculada sobre la pensión que Ramón tenía reconocida en el momento de fallecer. Y esa pensión de Ramón había sido reconocida sin aplicación correcta de todos los coeficientes a los que tenía derecho. En concreto, faltaban por computar adecuadamente algunos periodos en los que Ramón había estado en categorías distintas dentro de la mina, y la bonificación aplicable no era la que se le había aplicado. María vino a verme acompañada por su hija. Traía una bolsa de plástico llena de papeles, nóminas antiguas, certificados viejos, cartas del INSS. Abrimos los papeles sobre la mesa. Hicimos la reconstrucción. Presentamos revisión de oficio solicitando la recalculación de la pensión de viudedad sobre la base de lo que Ramón debió haber cobrado. El INSS denegó. Presentamos reclamación previa. Denegó. Llevamos el caso al juzgado de lo social y el juez, a la vista de las pruebas documentales y testificales, estimó la demanda y reconoció una pensión de viudedad incrementada, con efectos retroactivos desde el momento del fallecimiento de Ramón, más intereses. María recuperó, con intereses, una cantidad importante. Pero lo que recuperó de verdad, fue la sensación de que Ramón, su marido de toda la vida, había sido por fin reconocido plenamente por el sistema. Que no había muerto como un número. Que había muerto como un trabajador al que el Estado, por fin, le daba lo que había sudado. Ese es el sentido de lo que hacemos. Ese es el sentido. No son solo papeles. No son solo números, es dignidad, es reconocimiento, es justicia tardía, sí, pero justicia al fin. Tercer caso, Salvador Peñas Gutiérrez, 67 años, gallego, marinero durante 35 años en la flota de altura del Gran Sol. 35 años pescando bacalao, merluza, fletán, en aguas gélidas, con temporales del oeste que te zarandean el barco como una cáscara de nuez. 35 años lejos de su mujer y de sus hijos, llegando a casa 3 veces al año, con manos callosas como piedras y la espalda deformada por la humedad constante. Salvador se jubiló a los 65 años sin aplicación correcta del coeficiente. Ni la cofradía ni el ISM le orientaron bien. Cobraba una pensión por debajo de lo que le correspondía. Una hija suya, enfermera, escuchó un programa de radio donde se hablaba de los coeficientes en el mar, y le convenció para que consultara. Vino a verme. Reconstruimos sus roles de tripulación. Trabajamos con la Capitanía Marítima de Vigo. Contactamos con armadores antiguos. Recopilamos pruebas de días de mar efectivos. Presentamos revisión. Nos la denegaron. Recurrimos y ganamos. Salvador consiguió la recalculación con efectos retroactivos. 4 años de diferencia cobrando menos de lo que le tocaba. 4 años que le devolvieron con intereses. Pero lo que más me emocionó fue lo que me dijo Salvador al final, cuando ya todo estaba resuelto. Me dijo: «Don Alberto, no es el dinero. El dinero bien, claro, nos viene bien, pero no es el dinero. Es que ahora puedo ir al bar del puerto y mirar a los ojos a mis compañeros y decirles: a mí me lo reconocieron, a mí me lo dieron. Luchad vosotros también». Y se me puso un nudo en la garganta, porque tenía razón. No es el dinero, es el ejemplo, es saber que se puede. Ahora te voy a hablar de una cosa muy importante que mucha gente no sabe, y es la combinación de vías de jubilación. Porque muchos trabajadores creen que si tienen coeficiente reductor, ya no pueden acogerse a ninguna otra figura. Y no es así, se pueden combinar. Y combinar puede ser muy beneficioso. Imagina, por ejemplo, un trabajador que tenga coeficiente reductor del 15% como maquinista durante 25 años.
pero que antes tuvo 10 años cotizados en otra profesión, y que tiene además algún tipo de discapacidad reconocida, o que puede acogerse a la jubilación anticipada voluntaria si le conviene. En estos casos hay que hacer números, hay que calcular cada opción, hay que ver qué combinación de figuras le da la mejor pensión, la edad más temprana posible y la menor o nula penalización. Esto no se puede hacer al ojo, esto requiere un estudio personalizado. Por eso siempre digo, cuando te acerques a la edad de jubilación, no vayas solo al INSS a ver qué te sale. No. Antes, dedica tiempo a estudiar tu caso. Consulta a un graduado social. Consulta a un abogado laboralista especializado. O, como mínimo, infórmate a fondo. Porque la diferencia entre una jubilación bien planificada y una mal planificada puede ser de cientos de euros al mes. Cientos de euros al mes. Durante el resto de tu vida. Hay otra cosa que quiero mencionar, y es el tema de las mujeres en profesiones de coeficiente. Porque tradicionalmente estas profesiones se han considerado masculinas. Minería, ferrocarril, mar, construcción, siderurgia. Pero hay mujeres. Ha habido mujeres siempre, y cada vez hay más. Hay mujeres maquinistas, pocas, pero las hay. Hay mujeres mineras, pocas, pero las hay. Hay mujeres embarcadas, pocas, pero las hay. Y estas mujeres tienen exactamente los mismos derechos que sus compañeros hombres. Exactamente los mismos. No te dejes intimidar. No te dejes decir que el coeficiente es cosa de hombres. No. El coeficiente es cosa de la profesión, no del sexo. Si tú has trabajado en esa categoría profesional, tú tienes ese derecho. Punto. Y además las mujeres de estas profesiones a veces tienen derechos adicionales. Por ejemplo, la bonificación por hijos a efectos de pensión. Si has tenido hijos, si has reducido jornada por cuidarlos, si has pedido excedencias, la ley reconoce bonificaciones específicas que pueden sumarse. Pero de eso hablaremos en otro episodio con más detalle. Vamos a hablar también de los autónomos, porque alguien me podría decir: Don Alberto, todo esto está muy bien para los asalariados, pero ¿y los autónomos? ¿Y los autónomos del mar? Los pescadores que tienen su propia barquita. ¿Y los autónomos de la construcción que han pasado 30 años subiendo andamios? Buena pregunta. Y la respuesta es matizada. Los autónomos del mar, los del régimen especial de trabajadores del mar por cuenta propia, sí tienen acceso a coeficientes reductores en determinadas condiciones, según el tipo de embarcación, la actividad y los días de mar acreditados. La normativa específica del régimen del mar contempla estos casos, pero los autónomos del régimen general, por ejemplo, un autónomo de la construcción, un albañil que se puso por su cuenta, un pintor industrial, no tienen, en general, acceso a coeficientes reductores por la profesión, porque el sistema de autónomos no contempla esta figura del mismo modo que el régimen general. Esto, en mi opinión, es otra injusticia que habría que corregir, porque si el cuerpo se rompe igual seas asalariado o autónomo, el coeficiente debería aplicarse igual. Pero la realidad legal, hoy por hoy, es la que es. Los autónomos tienen otras vías, como la jubilación anticipada voluntaria u ordinaria, las ayudas por incapacidad, pero no el coeficiente reductor por penosidad. Para los autónomos hay, eso sí, una vía importante que muchos olvidan. Si un autónomo desarrolla una enfermedad profesional o sufre un accidente laboral con secuelas permanentes, puede acceder a la incapacidad permanente con sus correspondientes prestaciones. Y ahí no hay distinción entre régimen general y autónomos, a efectos de proteger la salud. Volvamos al tema central. Quiero ahora hablarte de los errores más comunes que cometen los trabajadores cuando intentan reclamar sus coeficientes. Errores que pueden costarles meses, años, incluso la denegación definitiva. Apunta bien. Primer error: confiar en lo que te digan en la primera ventanilla del INSS. Y no es porque los funcionarios sean malas personas, que la inmensa mayoría son buenísimos profesionales. Es porque la materia es compleja, porque hay normativa dispersa, porque cada caso tiene matices y porque a veces, en una primera consulta rápida, te dan una respuesta general que no se ajusta a tu caso particular. Si te dicen que no, pide la denegación por escrito.
Si te dicen que tu profesión no tiene coeficiente, pídelo por escrito y consulta una segunda opinión. Segundo error: no conservar la documentación laboral. Y aquí me dirijo especialmente a los más jóvenes. Si estás trabajando ahora mismo en una de estas profesiones, guarda todo. Todo. Cada nómina, cada contrato, cada anexo, cada certificado, cada modificación, cada parte de servicio, cada diligencia, cada hoja del rol si eres marinero. Guárdalo en una carpeta, en tu casa, por duplicado. Porque dentro de 30 años, cuando quieras jubilarte, esos papeles serán oro. Y la empresa puede haber desaparecido, y los archivos pueden estar perdidos. Y solo tendrás lo que tú guardes. Tercer error: esperar a última hora. Esperar a estar a punto de cumplir la edad para empezar a tramitar. Mal hecho. Como te he dicho, empieza con 2 años de antelación, mínimo, porque los trámites son lentos. Los certificados tardan. Las verificaciones tardan. Los recursos, si los hay, tardan. Si te pones con tiempo, todo va bien. Si te pones con prisas, la prisa se paga cara. Cuarto error: no leer la denegación cuando llega. Cuando el INSS te deniega, te manda una resolución con los motivos. Y mucha gente, abrumada por el lenguaje técnico, mete la resolución en un cajón y se rinde. Mal. Muy mal. Esa resolución es la clave, porque te dice exactamente qué es lo que el INSS considera que no has acreditado. Y sabiendo qué es lo que falta, puedes aportarlo, puedes corregirlo, puedes recurrir con argumentos sólidos. Léete la denegación, subráyala, y si no la entiendes, pide ayuda. Pide cita con un graduado social, con un abogado, con un sindicato, con quien sea, pero no la metas en el cajón. Quinto error: pensar que si te jubilaste sin coeficientes ya no se puede hacer nada. Falso. Como te he explicado antes, hay sentencias del Tribunal Supremo que permiten la revisión de pensiones ya reconocidas si se acredita que no se aplicaron correctamente los coeficientes. La revisión se puede pedir, y si se gana, hay efectos retroactivos. No se pierde el derecho por haberse jubilado ya. Mientras la pensión esté viva, el derecho a revisarla por errores en su cálculo está vivo también, dentro de los plazos legales que correspondan. Quiero ahora hablarte de algo emocional, porque todo esto, todos estos números, todos estos artículos, todos estos coeficientes, no son matemáticas frías. Son vidas, son cuerpos, son familias. Yo he estado en cuencas mineras donde, después de los cierres, lo único que queda son hombres jubilados anticipadamente, sentados en bares medio vacíos, recordando los años de la mina como quien recuerda una guerra. He estado en cofradías de pescadores donde los marineros viejos, con las manos como cuero curtido, te miran con ojos que han visto más mar que tierra. He estado en estaciones ferroviarias donde maquinistas jubilados se reúnen los domingos a hablar de los trenes que ya no circulan, de las locomotoras que ya no existen, de los compañeros que ya se fueron. He estado en pueblos asturianos donde las viudas del amianto se reúnen para apoyarse mutuamente, porque cada una de ellas ha enterrado a un marido que murió ahogado por dentro. Y todos ellos, todos, sin excepción, tienen una cosa en común. Cuando empiezas a hablarles de derechos, de coeficientes, de revisiones, de reclamaciones, te miran al principio con desconfianza. Con esa desconfianza tan española hacia el sistema, hacia los papeles, hacia las administraciones. Pero cuando ven que es real, cuando ven que el caso del compañero salió adelante, cuando ven que su pensión sube, o que la jubilación se adelanta, o que la viudedad se incrementa, entonces algo cambia en sus ojos. Algo que es muy difícil de describir, pero que yo he visto cientos de veces. Es el brillo de la dignidad recuperada. Es la sensación de que el Estado, por fin, te mira a la cara como a un ciudadano y no como a un número. Por eso hago lo que hago. Por eso vengo cada semana a este micrófono. Por eso me pongo serio, me pongo bravo, levanto la voz, me enfado. Porque detrás de cada vídeo hay potencialmente miles de personas que pueden recuperar años de vida, dinero, reconocimiento. Y si solo uno, después de oír este episodio decide ponerse en marcha, pedir su certificado, presentar su reclamación,
luchar por lo suyo, este vídeo ya habrá valido la pena. Pero no quiero que sea solo uno, quiero que sean miles. Por eso te pido, otra vez, que compartas este vídeo. Que se lo mandes a tu cuñado que trabajó en la siderurgia. Que se lo enseñes a tu padre que estuvo en la marina mercante. Que se lo cuentes a tu vecino que fue minero en Mieres. Que lo subas al grupo de WhatsApp de los excompañeros de Renfe. Compártelo. Porque cada vez que se comparte, alguien se entera. Y alguien que se entera puede recuperar años de vida. Vamos a hacer ahora un repaso de los puntos más importantes. Una especie de chuleta mental que quiero que se te quede. Un resumen de combate. Punto 1. Existen los coeficientes reductores por profesión. Están regulados por el Real Decreto 1698/2011 y por normativa específica sectorial. Permiten anticipar la edad de jubilación al 100% sin penalización. Son un derecho, tu derecho. Punto 2. Las profesiones reconocidas incluyen principalmente ferroviarios de Renfe en categorías de conducción y mantenimiento, mineros de carbón y otros minerales, trabajadores del mar, personal de vuelo, artistas, toreros, bomberos, trabajadores expuestos al amianto y algunas otras categorías reguladas específicamente. Punto 3. Los porcentajes van desde el 15% hasta el 50% según la profesión y el puesto concreto. Cada año trabajado se multiplica por uno más el coeficiente. Punto 4. El derecho no se aplica automáticamente, hay que solicitarlo. Hay que aportar certificado de empresa, certificado de servicios efectivos, formulario de solicitud y toda la documentación complementaria que pruebe la categoría y el periodo. Punto 5. La denegación inicial es habitual. No te rindas. Recurre. Hay reclamación previa administrativa y después demanda judicial ante el juzgado de lo social. La mayoría de los casos bien planteados se ganan. Punto 6. Aunque ya estés jubilado, puedes pedir revisión si crees que no se aplicaron correctamente los coeficientes. Hay jurisprudencia favorable. Punto 7. Empieza a tramitar con 2 años de antelación a la edad de jubilación que te interese. Conserva toda tu documentación laboral durante toda tu vida. Consulta con profesionales especializados. Punto 8. Si tu empresa ha desaparecido, no te rindas. Hay vías para reconstruir la categoría profesional con prueba indiciaria, testifical y documental. Punto 9. Las mujeres tienen exactamente los mismos derechos que los hombres en estas profesiones. Y pueden además sumar bonificaciones específicas por hijos. Punto 10. La combinación de figuras de jubilación, coeficientes, anticipada voluntaria, discapacidad, puede ofrecer opciones mucho mejores que cualquiera de ellas por separado. Hay que estudiar cada caso. Y un punto extra que es transversal a todo. La información es poder. La información es justicia. La información es años de vida. Cada vez que un trabajador se entera de sus derechos, cada vez que se transmite esta información de boca en boca, de compañero a compañero, de generación a generación, el sistema cede un poquito. Cede una parte de lo que llevaba décadas guardando en silencio. Y ahora, antes de cerrar, quiero hacer una reflexión más amplia. Una reflexión sobre lo que significa todo esto. Sobre el valor del trabajo, sobre la dignidad, sobre la sociedad que somos. España es un país construido sobre las espaldas de generaciones de trabajadores que se rompieron el cuerpo en silencio. Mineros que sacaron carbón para que Madrid tuviera luz. Marineros que pescaron pescado para que las mesas tuvieran comida. Maquinistas que llevaron trenes en plena noche para que los empresarios tuvieran sus mercancías a tiempo. Obreros que construyeron fábricas, autopistas, edificios. Todos ellos, todos, son el cimiento sobre el que se asienta la prosperidad relativa que disfrutamos hoy. Sin ellos, este país no sería nada. Y a cambio, ¿qué hemos hecho con ellos? Demasiado poco. Les hemos dado, sí, una pensión. Les hemos dado, sí, una sanidad pública que les atiende cuando se rompen. Pero les hemos pedido que ellos mismos, con sus manos rotas, con sus pulmones jodidos, con sus cuerpos cansados, sean los que se enteren de sus derechos, los que reclamen, los que peleen, los que recurran. Y eso, compañeros,
Eso es indigno. Eso es indigno de un país que se llama a sí mismo desarrollado. El día que el Estado entienda que la información sobre los derechos laborales y de pensiones tiene que llegar al trabajador automáticamente, sin que él tenga que pedirla, ese día España habrá dado un salto civilizatorio enorme. El día que cualquier trabajador, al cumplir los 55 años, reciba en su buzón una carta personalizada que le diga: «Estimado Joaquín, según nuestra base de datos, has trabajado tantos años como maquinista. Tienes derecho a un coeficiente reductor del 15% y tu fecha de jubilación al 100% podría ser tal». Ese día, España habrá entrado en la liga de los países que de verdad respetan a sus trabajadores. Pero mientras ese día llega, y no llegará pronto, no nos engañemos. Mientras ese día llega, estamos tú y yo. Estoy yo, don Alberto Pensiones, contándote esto desde aquí. Y estás tú, escuchándome. Y entre los dos podemos hacer lo que el Estado no hace. Podemos pasarnos la información de boca en boca. Podemos rescatar a Joaquín, a María, a Salvador, a tantos y tantos otros. Podemos convertir este canal en un altavoz que llegue donde no llega ninguna otra voz. Por eso te repito, y ya termino, te pido 3 cosas. Solo 3, pequeñas, pero importantes. Primera, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Es gratis, es un clic, y es la manera de que YouTube te avise cuando publique nuevos episodios. Y créeme, vienen episodios muy potentes en las próximas semanas. Episodios sobre cómo solicitar paso a paso los coeficientes reductores, sobre las pensiones de viudedad que no te están pagando bien, sobre las incapacidades permanentes que el INSS deniega indebidamente, sobre las pensiones no contributivas, sobre los complementos a mínimos, sobre todo lo que te pertenece y no te están dando. Segunda, comenta. Cuéntame quién eres, cuéntame tu profesión, cuéntame tus años cotizados, cuéntame tu situación. Yo leo todos los comentarios, todos. Y cuando veo casos especialmente significativos, los retomo en próximos vídeos. Tu historia puede ser la que ayude a otros. No tengas vergüenza. Aquí estamos en familia. Tercera, comparte. Este es el más importante. Comparte este vídeo con quien sepas que pueda necesitarlo. No con todo el mundo. Con quien sepas que pueda servirle. El compañero de Renfe jubilado que cobra menos de lo que debería. El cuñado minero que no sabe lo que es un coeficiente reductor. La vecina viuda que no entiende por qué su pensión es tan baja. Mándales este vídeo. Diles: mira, escucha esto. Puede que te interese. Y deja que sean ellos quienes decidan. Antes de despedirme, una última cosa. Y va de corazón. Si has trabajado en una de estas profesiones penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres, quiero que entiendas algo muy importante. El esfuerzo que hiciste, las horas que entregaste, los cumpé de quitar. Nadie. Lo único que te lo puede quitar es tu propio silencio, tu propia inacción, tu propia falta de información. Por eso este episodio, más que un episodio sobre pensiones, es un episodio sobre dignidad, sobre la dignidad del trabajo, sobre la dignidad del trabajador, sobre la dignidad de saber que lo que diste importó y que el sistema, aunque sea con esfuerzo, lo reconoce. Joaquín Marín, desde su jubilación anticipada, me llamó hace unos meses. Me llamó por teléfono. Me dijo: «Don Alberto, estoy en la huerta, estoy plantando tomates. Mi nieta está jugando aquí al lado. Hace una semana habría estado en la cabina de un tren a las 4 de la mañana. Gracias por explicarme lo que era mío». Esa llamada, esa frase, eso es lo que me hace seguir. Y eso es lo que quiero que tú vivas también, si te corresponde. O lo que quiero que viva tu padre, tu marido, tu vecino, tu amigo. Porque la vida, compañeros, la vida es corta. Y los años que el sistema te debe son años que quizá no puedas recuperar después. Cada año que pasa sin que tú reclames es un año que pierdes para siempre. Así que ya lo sabes. Coge papel y boli, apunta los pasos, suscríbete al canal, comenta tu situación, comparte este vídeo y sobre todo, ponte en marcha.
Tu jubilación anticipada con todos los coeficientes que te corresponden no va a llegar sola. Va a llegar porque tú la persigues, porque tú la reclamas, porque tú la peleas. Y cuando llegue, cuando esté firmada y sellada, cuando recibas la primera nómina de tu pensión justa, vas a entender lo que significa esa palabra que tantas veces hemos repetido hoy. Dignidad. Soy don Alberto Pensiones. Esto era el episodio 14, la jubilación anticipada para ferroviarios, mineros y marineros y los coeficientes reductores ocultos. La próxima semana, episodio 15, te voy a explicar paso a paso, con un caso real seguido en directo, cómo se solicita un coeficiente reductor desde cero, desde el primer papel hasta la firma final. No te lo pierdas. Y a ti, que has llegado hasta aquí, que has aguantado todo el episodio, que has tenido la paciencia de escuchar a este viejo gritón que se enfada con el sistema, a ti te doy las gracias. De verdad, desde el corazón. Gracias por estar al otro lado. Gracias por escucharme. Gracias por confiar en este canal. Cuéntame en los comentarios, antes de irte, cuéntame esto. Cuéntame quién eres. Cuéntame tu profesión. Cuéntame los años que llevas cotizados. Y cuéntame, sobre todo, si después de oír este vídeo vas a ponerte en marcha. Porque yo voy a estar pendiente. Voy a estar leyéndote. Y voy a celebrar cada victoria que me cuentes. Cada reclamación ganada. Cada año recuperado. Cada euro recuperado. Porque tu victoria es la victoria de todos. Es la victoria del trabajador frente al silencio. Es la victoria de la información frente a la oscuridad. Cuídate mucho, compañero. Cuídate mucho, compañera. Y recuerda siempre, 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 lo que diste con tu cuerpo, te corresponde recuperarlo en años de vida. No dejes que nadie te diga lo contrario. No dejes que nadie te robe lo que es tuyo. Pelea. Reclama, insiste, y si necesitas ayuda, ya sabes dónde encontrarme. Aquí, en este canal, cada semana, sin falta. Un abrazo fuerte, muy fuerte, y nos vemos en el próximo episodio. Soy don Alberto Pensiones. Hasta siempre, compañeros. Hasta siempre.